Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Como todos los martes a las 18 horas estamos aquí en Saludarte, un programa sobre temas. Con nuestras charlas tratamos de que vos te informes y aprendas a cuidar. Ese es nuestro objetivo. Este programa, como desde hace 5 años, se emite por la 92.5 MHz FM Signos, desde la localidad de Munro, Vicente López, provincia de Buenos Aires, y también a través de la página web www.fmsignos.com.ar. También pueden escucharlo en diferido a través de nuestras radios hermanas, 94.1 FM Perfil Jovita, 96.7 FM del Sur, 101.1 Estación Villa Valeria y la 99.3 FM Belén de la localidad de Alejo Ledesma, todas ellas de la provincia de Córdoba. Le damos un saludo muy grande a nuestros hermanos de Córdoba. Un saludo a todos nuestros oyentes. Soy el doctor Marcelo Bus y ahora tengo el placer de presentar a mi colega, amiga y co-conductora del programa, la doctora Carmen Vázquez Rodríguez. ¿Qué decís, Carmen? ¿Cómo estás? Muy bien, Marcelo. Muy buenas tardes a vos y a todos los oyentes. Ya tenemos en nuestro teléfono nuestra invitada. Con ella vamos a hablar de lo que es la homeopatía, una ciencia de la medicina, una rama de la medicina, a veces muy discutida, muy aprobada por algunos y rechazada por otros. Pero bueno, vamos a hablar con la doctora Silvia Ashkar, que ella es miembro de la comisión directiva de la Asociación Médica Homeopática Argentina. Doctora Ashkar, ¿nos está escuchando? Sí, Marcelo. Un placer, Silvia. Hola, sí, encantada. Bueno, a ver, porque de la homeopatía se habla mucho, ¿no? Algunos hablan muy, muy bien, pero otros no tanto. Silvia, contanos un poquito de la historia de la homeopatía. ¿De dónde sale? Bueno, para hablar de la homeopatía, digamos, del origen de la homeopatía, nos tenemos que remontar casi a 200 años, en los cuales Samuel Hahnemann, que nace en Alemania, sí, había hecho montones de carreras, y comienza a experimentar las sustancias dinamizadas. La homeopatía usa remedios dinamizados, bueno, de modo tal que no se usan químicos, los medicamentos no son químicos, son derivados de animales, de vegetales, de secreciones, de minerales también, que están diluidos y agitados. Esto es lo que nosotros denominamos dinamización del medicamento, de modo tal que ahí no existe sustancia. Eso, digamos, la gente que por ahí habla mal de la homeopatía es porque seguramente tuvo contacto con los falsos homeópatas. Claro. De eso vamos a hablar, doctora. Pero a mí me gustaría que me diga entonces, esta ciencia empezó, podemos decir que es una ciencia, hace 200 años, es decir, es una rama muy antigua de la medicina. Entonces. Exactamente, sí. Hahnemann nace en Leipzig, en Alemania, y es ahí donde empieza a trabajar y después estuvo un tiempo también trabajando en París. Sí. Y bueno, realmente que tuvo muchos éxitos terapéuticos. Ahí y después esta medicina se ejerció también en otros lugares como en Estados Unidos, claro, en Londres, y hoy en día está muy ampliamente difundida en todo el mundo. A usted me habló, doctora, de sustancias activas. Son sustancias dinamizadas. Dinamizadas. Entonces, ¿qué diferencia hay entre una sustancia dinamizada y un medicamento común que compramos en las farmacias habituales? Bueno, el medicamento común es un químico, la mayoría de las veces sintético, ¿no es cierto? Sí. Que, digamos, actúa generalmente inhibiendo alguna acción o función del organismo. Sí. En este caso no es un químico, es una sustancia que al estar diluida y dinamizada
transmite, por decirlo de alguna manera, como información, sí, y estimula lo que nosotros llamamos la energía vital del organismo. No, a ver, si yo me duele la cabeza me tomo un analgésico. Ahora, los medicamentos homeopáticos no son analgésicos ni desinflamatorios, sino que actúan sobre el equilibrio, podríamos decir, el equilibrio vital de las personas. Exactamente, exactamente. Actúan armonizando esa energía vital de modo tal de que desaparezca el síntoma, pero no solamente el síntoma, sino que esto tiene que ir acompañado de un equilibrio en otros niveles. Por ejemplo, una persona que por ahí tenía muchos miedos o tenía muchas cóleras, sí, que estaba muy irascible, sí, o que dormía mal, o sea que todo estos son síntomas que hablan de que el organismo está en desequilibrio, en disarmonía. Correcto. Entonces, la homeopatía no le va a curar solamente el dolor de cabeza, sino que va a armonizar otras áreas que también estaban incluidas en esa disarmonía de la energía vital. ¿La homeopatía puede ser utilizada para cualquier enfermedad, cualquier patología? Exactamente. La homeopatía, al ser una medicina que trata al enfermo y no a la enfermedad en sí, sí, puede ser usada en cualquier enfermedad, porque nosotros lo que tratamos es el enfermo en sí y las manifestaciones, síntomas que aparecen como consecuencia de ese desequilibrio de la energía vital. Y yo le preguntaba eso porque me refiero a lo mejor a las enfermedades graves, hablamos del cáncer, recién estuvimos hablando, por ejemplo, con Carmen sobre la esclerosis múltiple, que son enfermedades gravísimas. ¿La homeopatía podría tratar este tipo de cosas, por ejemplo, un cáncer, digamos? Y el cáncer también es una manifestación de desequilibrio de la energía. Sí. Generalmente, cuando aparecen este tipo de patologías también, son secundarias muchas veces a eventos o circunstancias que desarmonizaron mucho a esa persona, una pérdida, una muerte, sí, una pena, o otras circunstancias que también pueden enfermar, pero generalmente tiene que ver con estas situaciones que desencadenan cuadros de pena, de tristeza muy profunda, pérdida de familiares, de hijos. La homeopatía tiene mucho para hacer en este tipo de patologías. A ver, yo sé que hay muchas discusiones entre la oncología, básicamente, u otras enfermedades, es decir, que gente que no acepta de ninguna manera que un cáncer sea tratado con homeopatía, sí con el tratamiento habitual, quimioterapia, cirugía, radioterapia. Entonces, yo que estoy del lado de la otra parte, la alopatía, digamos, a veces también a mí me resulta difícil pensar que la homeopatía puede tratar enfermedades graves. Digamos, la homeopatía en general puede hacer una gran ayuda y acompañar mucho el tratamiento que muchas veces se hace desde el lado de la medicina alopática o tradicional. Claro, sería complementario. Porque, por ejemplo, un paciente con cáncer muchas veces está con un cuadro muy depresivo o insomnio, sí, o otros síntomas que la homeopatía puede ayudar mucho a que se mantenga en muy buen estado general y pueda tolerar el tratamiento alopático, que todos sabemos que es muy devastador para el enfermo. Sí, exacto. Y en muchos casos, por ejemplo, hay que suspender el tratamiento alopático o no se puede realizar como se venía dando porque sí, la persona se pone muy anémica, hay un compromiso de la médula ósea que le causa mucha anemia, plaquetopenia, sí, leucopenia. Ajá. Entonces, lo que la gente llama baja de defensas, hace que por ahí no pueda realizarse la quimio como venía siendo
prevista. Ajá. Y en estos casos, por ejemplo, la homeopatía puede ayudar y ayuda muchísimo a que el estado general del paciente se mantenga mucho mejor y que pueda recibir las quimios sin hacer estos bajones de las defensas, como las personas llaman a lo que son las leucopenias, neutropenias, claro, y todo. Sería entonces un tratamiento complementario con la y en quimioterapia. En este caso sí, ¿no es cierto? Claro. Pero yo había escuchado una vez que, a ver, no es o cuando se usa la homeopatía, la idea es no utilizar la otra. ¿Puede ser? Digamos, en nuestro país, yo diría que eso es casi una utopía y no existe. En general, el paciente que haga solamente con este tipo de enfermedades graves, que haga homeopatía nada más, ¿no es cierto? Claro, en nuestro país se hace la medicina tradicional y el homeópata va acompañando el tratamiento, manteniendo el enfermo en mucho mejor estado clínico, en estado general, y evitando estos problemas que a veces ocurren, ¿no es cierto? Correcto. Yo he atendido por ahí pacientes con cánceres que ya venían habiendo hecho otros tratamientos y ya era como una segunda instancia de quimios o de rayos y eso, y el paciente terminar curándose realizando las dos cosas, pero con una mejoría en todo el estado general y clínico, que hacía que el paciente hiciera una quimio y después se fuera a trabajar, por ejemplo, del buen estado general que le permitía la homeopatía lograr mantener ese estado general, ¿no es cierto? ¿Por qué entonces hay tanto, de alguna forma, rechazo? Porque en la Facultad de Medicina no se estudia la homeopatía como materia, sino que uno tiene que hacer un posgrado. ¿Por qué te parece, Silvia, que hay ese rechazo de los profesionales que hacen alopatía? Claro. Yo lo que pienso y lo que a mí mismo me pasa, lo que a mí mismo me pasó en su momento, ¿no es cierto? Es un desconocimiento de la realidad de lo que es la homeopatía. Yo cuando cursé medicina me acuerdo que la única cosa que me dijeron de la homeopatía es, sí, es como que causa enfermedad en todo el sistema, entonces fue la única explicación que me dio alguien que cuando cursaba infectología, por ejemplo. Ajá. No hay conocimiento en realidad, en muchos de los casos hay desconocimiento. Y por el otro lado, si bien hoy en día hay muchísima difusión de lo que es la homeopatía, en muchos casos los médicos decimos, no, sí, debe ser que le dan corticoides o hormonas de tiroides. Claro, eso son, justamente voy a tocar el tema, Silvia, que tocaste al principio. Ahí estamos hablando de la falsa homeopatía, ¿no? De los médicos que recetan esas comprimidos con mezcla de cosas, ¿no? Que dice que son homeópatas y no lo son. Exactamente, Marcelo. Yo creo que eso ha sido siempre el problema de la homeopatía, ¿no? Que existen estos falsos homeópatas que lo que hacen son dar píldoras que son mezcla de sustancias con un anorexígeno, claro, hormonas de tiroides, a veces corticoides, y se dicen homeópatas. Se dicen homeópatas. Cuando en realidad lo único que están haciendo es dar químicos de farmacia, dados todos en un comprimido, y realmente que hacen mal a la salud, obviamente, porque la persona después, en muchos de estos casos, hacen cuadros muy importantes de hipotiroidismos o hipertiroidismo, el uso, claro, de las anfetaminas para adelgazar. Todo eso que se dice no es homeopatía. No es homeopatía, correcto. Exacto, eso es la falsa homeopatía. Los que hacen iriología, los que miran a través del iris, que dice y después recetan, ¿tienen algo que ver con la homeopatía? No, el iriólogo es como otra rama.
La homeopatía, digamos, el homeópata lo que hace es un interrogatorio, sí, tratando de buscar síntomas en el paciente que sean los que más llamen la atención, como los miedos, las broncas excesivas, las penas, que uno tiene que tratar de conocer al enfermo, a ver qué cosas lo afectan, qué cosas lo pueden haber afectado en su vida, a fin de que estos síntomas nos conduzcan al mejor medicamento que uno le pueda prescribir. Es decir que hay que hacer un interrogatorio muy extenso, muy específico, y después viene, a ver, la receta, ¿no? Y a uno le recetan esas cositas, esos globulitos. ¿Cómo es el tema de la medicación en sí? Digamos, sí, una consulta con un homeópata, haciendo la diferencia con el falso homeópata, es una entrevista primera que dura 1 hora, a veces un poco más, en el cual uno habla todas estas cosas con el paciente, las cosas que lo afectaron, trata de buscar aquellos síntomas o aquellos eventos en su vida que lo condicionaron, que lo afectaron, a fin de buscar el medicamento que en la experimentación tenga los síntomas más semejantes, por eso es homeopatía, medicamos por similitud de síntomas. Ajá. Entonces buscamos el medicamento que en la experimentación haya producido la mayor cantidad de síntomas semejantes a lo que esta persona presenta. Y uno medica con esa medicación que produciría síntomas semejantes. ¿Y cómo se explicaría entonces que tenga un efecto beneficioso? Digamos, estamos como trabajando con energía. Entonces buscamos un medicamento que en su experimentación haya producido síntomas más semejantes a lo que el paciente presenta. Correcto. De modo tal que esto armonice su energía. Eso produciría, entonces, armonía. Es decir, que darle una medicación similar a los síntomas produce armonía. Es interesante el concepto, pues es un concepto hasta, diría, filosófico, si se quiere. Todo lo contrario que lo que es la medicina alopática, porque nosotros, cuando a la persona le duele algo, le damos un analgésico, es decir, lo contrario a lo que siente. En este caso... Exactamente, bueno, por eso se cura por el contrario, o se cura por el semejante, y ahí tenemos uno de nuestros principios que es similia similimus curuntum, que es decir, que curamos por similitud de síntomas. Ajá. Es interesante. O sea, la medicina tradicional suprime químicamente el síntoma. Claro. Claro, y en este caso lo suprimimos, pero por otro mecanismo, digamos, es una cosa bastante distinta. Exactamente. ¿Y es muy cara la medicación homeopática? No, la medicación homeopática es muy económica en relación a lo que es toda la farmacia habitual, digamos. Sí. Los medicamentos homeopáticos siempre son glóbulos que están impregnados con el medicamento que uno prescribe, o son gotas, Correcto. Que eso es otra de las diferencias que a veces remarcamos con la falsa homeopatía. Claro. Nunca usamos píldoras ni comprimidos. Son globulitos, los que llamados globulitos, ¿no? Exacto, los globulitos o las gotas, depende de cómo esté usando uno el medicamento. ¿Y son tratamientos muy largos en general? Y yo lo que diría no es que son los tratamientos largos o cortos, sino que la persona elige por ahí la medicina con que se va a tratar o que va a tratar a sus hijos. Claro. ¿No es cierto? Con resultados diferentes, ¿no es cierto? Por ahí, psicoasmático, por ejemplo, ¿no? Sí. Uno elige
o hacerle los PAF con los broncodilatadores o los corticoides inhalados, que es lo que se usa en la medicina tradicional generalmente, Sí. o elige otra medicina con glóbulos o gotas, en la cual el niño en este caso va a ser, digamos, va a tener una vida plena, no va a tener miedos, no va a tener terrores nocturnos, como muchas veces se ve, no va a tener cóleras excesivas, va a desarrollar una vida plena y aparte no va a tener asma, o sea, Claro. todo una mejoría general, Claro, eso es importante, así que se llegue, como dijimos al principio, a un equilibrio. La verdad que es interesante. ¿Y dónde se estudia homeopatía? ¿Los médicos dónde pueden asistir si quieren hacer un un posgrado, supongo que será? Exacto. Sí. Digamos, hay varias escuelas, incluso acá en Buenos Aires. Sí. Yo obviamente voy a hablar del lugar al que pertenezco, que es la primera escuela de homeopatía, que es la Asociación Médica Homeopática Argentina, Sí. Que se funda en 1933, así que tenemos, ya cumplimos 80 años. Mucha experiencia. Exacto. Y bueno, el tema es que en un primer momento, o hace muchos años, digamos, la homeopatía era una medicina un poquito más de élite, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. Porque todos los libros de los cuales se disponía estaban en inglés o en alemán. Claro, correcto. Entonces después, cuando se realizan las traducciones de los libros más importantes, que son de los cuales estudiamos, llega a la homeopatía a mucha más médicos, gente, claro. Y por ende a mucho más población, por suerte. La verdad que sí, la verdad que es muy interesante. Yo, doctora, le agradezco mucho estos minutos. Los propios médicos a veces no conocemos bien este tema, ¿no? Exacto. Y algunos, como bien dijo usted al principio, les produce rechazo porque no lo conocen. Yo, doctora Ascar, la verdad que le agradezco mucho sus minutos. Esta especialidad está, por ejemplo, dentro de las cartillas de los prepagos, o actúa en forma independiente. Hay algunas coberturas médicas que ya tienen la homeopatía. Ajá. Incluso los otros días me asombré porque alguien me dijo, ¿me puede hacer la receta de tal remedio? Porque me lo cubre la obra social, lo cual para mí, digamos, fue una novedad, ¿no? Pero ya hay algunas coberturas médicas que están cubriendo la homeopatía. No son muchas, pero hay algunas. Igualmente usted me ha dicho que no es muy caro el tratamiento. No, digamos, los medicamentos en líneas generales son bastante accesibles, ¿no? Al lado de lo que es la medicina tradicional, que cualquier antibiótico, ese tipo de medicamentos están bastante caros, ¿no es cierto? Bueno, doctora Ascar, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, mucho la entrevista. Espero haber sido clara. Muy clara ha sido muy clara. Muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes, Marcelo y Carmen.